Durante el gobierno de Porfirio Díaz, sin duda que fueron muchos los que se manifestaron como claros opositores, siendo unos más destacados que otros, la gran mayoría bastante serios en cuanto a sus intenciones de poner fin a un gobierno que había tenido a México bajo su control durante décadas. Lo curioso es que, de entre esos opositores, es posible destacar a un hombre que Porfirio Díaz siempre tuvo presente y a quien nunca se tomó en serio, mientras que otra parte de la sociedad lo consideraba un simple alivio cómico entre la tensión política del momento. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta Nicolás Zúñiga y Miranda, el eterno candidato. Nació en Zacatecas durante la década de 1860, muy posiblemente en el 65. Durante su infancia y adolescencia gozó de ciertas ventajas y pudo estudiar, lo que era una oportunidad que muy pocos tenían en aquel entonces. Llegado el año de 1883, viajó a la Ciudad de México, donde estudió leyes en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. No pasó mucho para que se hiciera famoso. Lamentablemente, aquella fama no se debía a sus conocimientos de la materia, sino porque con frecuencia se burlaban de él. Debido a su aspecto delgado, le dieron apodos como el Megaterio, en alusión al mamífero prehistórico, y otros, menos científicos, lo llamaban la cigüeña y el palo de escoba. Sin embargo, Nicolás no dejó que su ánimo decayera y además de estudiar leyes, decidió implicarse en un campo tan ajeno al derecho como lo era la geología. Se convirtió en un apasionado de la materia y llegó a ser un gran sismólogo, lo que habría estado bastante bien. Lamentablemente, volvió a convertirse en la burla de todos cuando, en 1887, dijo que había creado una máquina para predecir temblores, y lo peor fue que aseguró que un sismo tendría lugar entre el 24 y 25 de mayo de aquel año. Después decidió enviar la noticia a los periódicos y muchos comenzaron a decir que era un hombre fuera de sus cabales, y para sorpresa de todos sucedió que el día 24 de mayo se presentó un temblor considerable, generando gran conmoción entre quienes se habían burlado de sus predicciones. Después, Nicolás siguió con sus estudios y aseguró que habría otro temblor el día 10 de agosto de ese mismo año, de modo que los periódicos compartieron la noticia. Lo peor fue que aseguró que la capital terminaría desapareciendo. Se cuenta que en esas fechas ya se había planificado poner un letrero enorme a las afueras de la zona, donde se podría leer: "Detente viajero, aquí fue la Ciudad de México". La gente se alteró y las iglesias se llenaron de fieles, donde pedían perdón por sus pecados y suplicaban que aquello no tuviese lugar. Se presentaron varias peregrinaciones y familias enteras abandonaron la ciudad. Incluso mucha gente adinerada le daba todo tipo de caridad a los pobres, esperando ganarse el cielo. Fue que llegó aquella temida fecha y nada sucedió. La ciudad se encontraba intacta y aquello fue el fin del prestigio del todavía joven Nicolás Zúñiga y Miranda. Si salía a la calle, la gente lo llamaba mentiroso y lo abucheaban. Llegó a la universidad y los otros estudiantes le ataron una cuerda debajo de los brazos y lo levantaron, burlándose de él. Luego lo cargaron y lo lanzaron a la fuente central del patio. Decidió abandonar aquel ámbito y se dedicó al periodismo, donde también fracasó. Sin más, decidió incursionar en la política y participó en una marcha contra Porfirio Díaz, lo que ocasionó que fuese encarcelado. Salió de prisión y decidió trabajar en cuestiones asociadas al derecho, donde asesoró constantemente a personas desamparadas.
Llegó el año de 1893. Fue encarcelado de nueva cuenta por los mismos motivos. Se dice que, durante su segunda estancia en prisión, sufrió todo tipo de maltratos, lo que ocasionó que perdiera la cordura. Lo anterior no es del todo seguro. Sin embargo, en cuanto fue liberado, aseguró que él se encargaría de quitarle la presidencia a Porfirio Díaz, y durante el año de 1892 se presentó como candidato de oposición. De hecho, dio a conocer su programa de gobierno, donde además de varias faltas de ortografía, se presentaban algunas propuestas peculiares, donde se hablaba de cosas tan extravagantes como que Europa sería para los americanos, que el poder ejecutivo perdería control, se promovería el uso de aparatos eléctricos e innovaciones tecnológicas que eran incomprensibles para la sociedad de aquel entonces, sin olvidar que el catolicismo sería la doctrina oficial en México, mientras que otros cultos estarían permitidos, junto a varias ideas que no se entienden del todo, y para muestra el siguiente ejemplo: gobernación, estudio detenido, concienzudo y gráfico del poder central con los estados, de estos con los cantones y distritos, de estos con los municipios, y de estos con las veintenas a la vez con las decenas, y las decenas con las docenas. Lamentablemente, nos fue imposible entender el anterior postulado. Lo interesante fue que, después de presentar su proyecto, siguió contando con varios partidarios. Desde luego que muchos lo hacían con la intención de burlarse de él, mientras que otros de verdad creían en su candidatura. Desde luego que no llegó lejos, y durante 1896 decidió participar de nueva cuenta, siendo encarcelado mientras se le acusaba de alborotador. Llegó un momento en el que el mismo Porfirio Díaz pidió que lo dejaran en paz, debido a que era un hombre con problemas mentales, y fue que Nicolás declaró que él había ganado las elecciones, mientras que sus partidarios, ya en su mayoría con afán de burla, le seguían el juego. No olvidemos que también participó en las elecciones de 1900, 1904 y 1910. La gente lo encontraba en la calle y lo saludaba diciendo: «Buenos días, señor presidente». Luego comenzó a vestirse de traje, llevando sombrero de copa y bastón, lo que le ocasionaba más y más burlas hacia su persona. Durante aquellos años surgió un nuevo candidato de oposición, Francisco I. Madero, y Porfirio Díaz lo mandó llamar para entrevistarse con él. De modo burlón le dijo: «Muy bien, don Francisco, lo felicito, ya somos 3 candidatos, don Nicolás Zúñiga, usted y yo». Desde luego que aquello ofendió a Madero, debido a que se le comparaba con un hombre que había perdido la cordura, mientras que Porfirio no sabía que aquella broma le saldría bastante cara, siendo Madero el hombre que le quitaría el poder de forma decisiva. Durante 1911, don Nicolás participó en las elecciones, donde perdió contra Francisco I. Madero. Llegó el año de 1913 y Victoriano Huerta convocó elecciones. Sin embargo, el proceso fue declarado nulo y asombrosamente don Nicolás había ganado. Muy molesto, escribió una carta de protesta al Congreso y naturalmente fue ignorado. Ya en 1917 nuevamente contendió en las elecciones, siendo adversario del Barón de Cuatro Ciénegas, donde este último salió victorioso, y Nicolás dijo que aquello era una conspiración mundial para evitar que ocupara la presidencia. No se dio por vencido y contendió en 1920 contra Álvaro Obregón y en 1924 contra Plutarco Elías Calles. Sus intentos de llegar a la presidencia terminaron el día 29 de marzo de 1925.
debido a que la existencia de don Nicolás llegó a su fin, en medio de la pobreza y el olvido, sobre todo porque en esas fechas ya ni siquiera lo seguían aquellos que se mofaban de él. De alguna manera, el chiste dejó de ser gracioso, muy a pesar de que el eterno candidato se tomaba bastante en serio a sí mismo. Y esta es la historia de un personaje que durante varios años fue el centro de atención de bromistas y curiosos, el hombre que dejó este mundo anhelando ser presidente. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.